Capítulo 18. El control emocional. Peldaño 14. Control emocional quiere decir jugar al fútbol solo con la cabeza y con los pies, sin emociones. El control emocional es uno de los elementos de la fuerza mental. Control emocional, tal y como su nombre indica, es nuestra habilidad para controlar las emociones. Es una llave muy importante para llegar a una expresión exitosa de nuestra habilidad real. Sin control emocional no puedes llegar a ser un atleta de alto nivel en ningún tipo de deporte. En las artes marciales orientales, los luchadores se entrenan para alcanzar un control total de sus emociones, hasta que alcanzan un estado de calma que les permite controlar sus emociones, incluso en situaciones de estrés límite. Por supuesto, no pretendemos llegar a este nivel de control emocional, pero cuanto más controlemos nuestras emociones, más capacitados estaremos para demostrar nuestra habilidad plena. ¿Qué ocurre cuando un jugador no controla sus emociones? Exceso de agresividad y violencia que se expresan mediante entradas muy duras o acciones incontroladas que acaban por resultar en la expulsión del jugador. Un umbral de reacción bajo que hace que el jugador arremeta verbalmente contra sus compañeros de equipo, el árbitro, etc. Impulsividad, reacción sin pensar o sin control. Un jugador te hace una falta, devuélvele la entrada y el resultado es una tarjeta amarilla, o incluso una expulsión. El enfado con el entrenador, rival, compañero de equipo o contigo mismo daña tu capacidad de concentración, tu capacidad para tomar decisiones y finalmente tu rendimiento. Cuando pegas al balón con ira, las posibilidades de que llegue a donde tú querías son escasas. La falta de control emocional puede manifestarse en muchas más emociones que te influyen. Por ejemplo, un estado de felicidad extrema que puede dañar tu concentración, una depresión que disminuye tu confianza y una decepción que te lleva a ser excesivamente violento. El miedo y la ansiedad, como otros sentimientos que no están bajo tu pleno control emocional, dañan tu capacidad de concentración, tu autoconfianza y, por supuesto, tu habilidad. En páginas anteriores ya nos referimos a que los futbolistas no son más que seres humanos y que aparezcan emociones durante un partido es una reacción normal. La idea no es acabar con los sentimientos, eso solo es posible en los robots. Estamos intentando alcanzar el control de nuestras emociones, lo que implica ser conscientes del sentimiento y de su intensidad cuando surge en nuestro interior, controlarlo y reaccionar todo lo posible sin que influyan las emociones. En las artes marciales orientales, el objetivo es llevar la mente a un estado en el que reinan la calma y la paz, como si se tratase de un estanque de agua cristalina en la que se refleja todo. En realidad, los sentimientos influyen en nuestra mente del mismo modo que el viento o una piedra perturban la imagen reflejada en el estanque de agua y distorsionan sus bordes. Los sentimientos perturban tu percepción y tu concentración y no te permiten alcanzar tu potencial máximo. Tu control emocional debería expresarse cuando golpeas o cabeceas el balón. Deberías cabecear solo con la cabeza y golpear solo con el pie, sin que tus sentimientos influyan. No deberías patear el balón ni con ira, ni con decepción, ni con miedo, ni con alegría. Deberías chutar solo con el pie y cuando remates de cabeza hacerlo solo con la cabeza. Bastantes golpes se fallan en situaciones en las que es imposible fallar porque el rematador empieza a celebrar el gol antes de haberlo marcado, antes de haber chutado a puerta. Más allá de un chut o un cabezazo en concreto, tanto los movimientos que hagas como tu comportamiento en el campo deberían partir de un control emocional pleno. Esto no quiere decir que tú no tengas sentimientos, los tienes, pero bajo control. Es importante recordar que la influencia de los sentimientos es siempre negativa, incluso cuando se trata de un sentimiento positivo como la alegría. Cuando un equipo marca un gol y sus jugadores no son capaces de controlar su alegría, si no están concentrados al reanudarse el juego, muchas veces pueden encajar un gol fácil. ¿Qué puede hacerse? Control del estrés. Una de las causas principales de que aparezcan emociones negativas durante un partido es el estrés. Ya hemos dicho que el estrés da lugar a sentimientos de temor, ansiedad y agresividad, y al mismo tiempo también ralentiza nuestro umbral de reacción. Esta combinación es un grave problema. El aumento de la agresividad unido a un umbral de reacción más bajo puede hacernos reaccionar de forma exageradamente violenta ante una observación de un amigo, una falta de un rival o una decisión del árbitro.
Debes afrontar el estrés por muchas razones, pero la más importante es la necesidad de controlar tus emociones. Esto te ayudará a empezar el partido con el nivel de estrés que mejor se adapte a tu habilidad máxima. Conciencia emocional. Presta atención a lo que sucede con tus emociones durante el partido. Aprende a distinguirlas y a identificarlas por sus nombres. Dite a ti mismo qué te estás sintiendo, umbrando de alegría, ira o cualquier otro sentimiento. Cuando hayas definido tus sentimientos por sus nombres correctos, intenta regular su intensidad. Trata de dejar los sentimientos a un lado y concéntrate en el partido. Háblate a ti mismo. Las emociones pueden regularse hablándose a uno mismo de forma eficaz. Puedes hacerlo diciéndote frases como: estoy disfrutando, seguiré así hasta el pitido final. Las emociones y el buen rendimiento no van bien juntos. Enfadarme no hace más que distraerme, me concentraré en el partido. Cuando estoy enfadado, juego a favor del rival. Mi venganza es jugar mejor. Utiliza palabras claves. Como parte de hablarte a ti mismo, puedes hacer uso de palabras claves para evitar tener que enfrentarte a tus emociones. Simplemente adopta la palabra para. Y cada vez que te sientas que tus sentimientos suben, dite para a ti mismo. Puedes hacerlo en voz alta o en voz baja, y decírtelo debes dejar de preocuparte por tus sentimientos y retomar el control emocional. Reacción impulsiva. La reacción impulsiva es una reacción instintiva que se hace sin pensar ni tener en cuenta sus consecuencias. Por ejemplo, te han dado una patada y tú devuelves de inmediato. El árbitro pita en contra de ti y tú te pones a gritarle. Un jugador te insulta y tú le insultas a él. Eres consciente, por supuesto, de que las reacciones impulsivas y el deporte no son compatibles. La reacción impulsiva es una demostración de falta de control emocional y te conducirá a que te enseñen tarjeta amarilla o roja y te expulsen del partido. Si quieres ser un buen jugador, debes evitar actuar de forma impulsiva en el campo. Es más fácil decírtelo a que hacerlo. No somos más que seres humanos y algunas de nuestras reacciones son impulsivas. Cuando estamos metidos en deporte, debemos cambiar las reacciones impulsivas. Puedes hacerlo simplemente empezando a habituarte a respirar hondo primero y a concentrarte en el juego en vez de los sentimientos cada vez que quieras reaccionar de inmediato, ya sea en los entrenamientos o en los partidos. Es difícil, pero es posible. Por supuesto, hay que entrenarlo y puedes hacerlo en los entrenamientos de equipo, en los que también tenés oportunidades de sobra en las que quieras reaccionar impulsivamente. En situaciones así, aprende a actuar de forma distinta. Respira hondo, concéntrate en ello y solo entonces reacciona. Si te resulta difícil respirar hondo, utiliza palabras claves, para o cualquier otra palabra que quieras antes de reaccionar. Otra buena manera de restablecer el control emocional es trabajar en ello con la visualización. Como parte de tu preparación mental para el partido, trabaja usando la visualización con situaciones de juego en las que te comportas de modo impulsivo. Una entrada dura que te hacen, un contrario que te insulta, te pellizca o te escupe. Imagina estas situaciones y visiónate reaccionando con absoluto control, contestando como un verdadero deportista o pasándolo por alto. Tu control no solo debería dirigirse hacia los demás, sino también hacia ti. Es importante no reaccionar con ira, pero tan importante como eso es no acumular la ira dentro de ti, porque la ira acabará por manifestarse. Con la visualización aprende simplemente a no tener reacción alguna, ni en tu comportamiento ni en tus sentimientos. Solo continúa jugando. La depresión. Los jugadores, como cualquier otra persona, tienden a veces a caer en un estado de apatía que se manifiesta en el campo como falta de ganas de jugar, falta de entusiasmo, indiferencia, falta de fuerza, pesadez de movimientos y muy poca energía. Es muy difícil jugar bien un partido cuando estás en tal estado. El problema en situaciones así es que la apatía perjudica tu rendimiento y en consecuencia el sentimiento de depresión se hace más fuerte. Esto mete al jugador en un círculo mágico del cual es muy difícil salir. Si el sentimiento de apatía que tiene el jugador no cambia de inmediato, puede dañar su habilidad durante mucho tiempo. Por supuesto, ese bajón en su habilidad tendrá como consecuencia que el jugador pierda su
puesto titular, lo que le hará sentirse aún más depresivo e indefenso. Depresión, bajón de rendimiento, reforzamiento de la depresión, pérdida de la titularidad. Todos creemos que podemos superar la apatía con nuestras propias fuerzas y volver a ser los mismos. La realidad no es siempre así. Un jugador debe ser consciente de cuál es su estado emocional y si el sentimiento de depresión no le ha abandonado al cabo de 1 o 2 semanas, entonces es hora de llamar a un psicólogo del deporte. Este tratamiento es el correcto, y no solo para ti. Debes observar qué le ocurre a otros jugadores del equipo y si sospechas que alguno de ellos tiene problemas, no lo dudes y ve a hablar con el equipo técnico. Un tema distinto relacionado con el estado emocional de los atletas son los trastornos alimenticios. Estos últimos años han habido casos de futbolistas, tanto de futbolistas jóvenes como de futbolistas profesionales, que han sufrido este tipo de enfermedades. Usando términos profesionales, se trata de anorexia, bulimia, vigorexia u ortorexia. La manifestación externa de estos trastornos es una pérdida de peso extrema, comer de forma exagerada sin aumentar de peso, un excesivo culto a la musculación o la obsesión con las propiedades de los alimentos que se ingieren. Si estos desórdenes no reciben tratamiento, pueden acabar con la carrera del jugador e incluso llevarle a la muerte. Volvamos a subrayar de nuevo la importancia de prestar atención tanto a lo que te está ocurriendo a ti como al resto de jugadores de tu equipo. Si te parece que tú y otro jugador tenéis un problema, deben buscar ayuda profesional. Al igual que cuando te duele una pierna, 1 o 2 semanas vas al doctor o al fisioterapeuta, sin dudarlo, también debes acudir a un psicólogo para tratar un problema emocional. Entrenadores con una larga trayectoria en el fútbol, como Miguel Lofina, son muy claros en sus afirmaciones. El psicólogo es el doctor de las emociones. El resultado, si no se les da tratamiento, es en ambos casos el mismo: pérdida de habilidad, con todo lo que ello acarrea. No es ninguna vergüenza, ni muestra ninguna debilidad, y no hay ninguna diferencia significativa entre acudir a un ortopeda que acudir a un psicólogo del deporte. Aislamiento. Los futbolistas viven en el mundo real fuera del equipo o deporte. Como personas, experimentamos cosas que nos producen sensaciones positivas o negativas. Romper con la novia la noche anterior al partido, riñas familiares, un hijo o un familiar enfermo, tu novia ha dicho si a casarse contigo, has sido padre, etc. Todos esos acontecimientos nos producen sentimientos distintos, positivos o negativos, y afectan de forma diferente a cada jugador. El problema surge porque tales sentimientos son incompatibles con un partido o un entrenamiento. Un jugador debe aprender a aislar estos sentimientos durante el partido. No es fácil, pero es posible. El punto de partida es: sé consciente de tus emociones y no las niegues. En tu preparación mental para un partido, trabaja tu interior y trata de poner a un lado los sentimientos. Te estarán esperando al acabar el partido. No puedes saltar al campo con los sentimientos que traes contigo. Perjudicarán tu juego. En el próximo capítulo nos ocupamos de la concentración y también allí hablaremos de la necesidad del distanciamiento. Sentimientos y sensaciones de rendimiento máximo. Nuestra meta es alcanzar el estado emocional que sea el más adecuado para nuestro rendimiento máximo. Tener autoconfianza y fe en nuestra habilidad. Tener control y seguridad emocionales y creer que todo lo que vamos a intentar nos va a salir. Todo jugador, y tú también, ha tenido partidos en los que sintió que había demostrado su habilidad real. Aprende a volver a esos partidos con tu imaginación e intenta copiar de ellos la sensación que tuviste antes del partido y durante el mismo. Tu objetivo es estar en el estado emocional más adecuado para dar el máximo rendimiento antes y durante el partido. Si progresas y te acercas a ese estado, te convertirás en un jugador mejor y más consciente. Un jugador estable en el que se pueden confiar. Ese es el jugador que gusta a los entrenadores y a los compañeros de equipo y al que respetan. Resumen. El control emocional es esencial para triunfar en el deporte. Para poder controlar tus sentimientos, debes ser consciente de ellos y de tu intensidad.
Tu objetivo es regular tus emociones hasta alcanzar el nivel más adecuado a tu rendimiento máximo. Golpeas el balón solo con los pies, no con tus sentimientos, y cabeceas con la cabeza. Es necesario controlar y regular los sentimientos positivos, tales como la alegría. Controlar y regular el estrés es esencial para controlar y regular las emociones. Puedes regular las emociones hablándote a ti mismo en términos positivos. Debes usar palabras claves para el control emocional. Las reacciones impulsivas solo te acarrean a tarjeta roja. Los entrenamientos son el lugar para empezar a practicar cómo regular y controlar tus emociones. Las depresiones y los trastornos alimentarios ponen en peligro la carrera de un jugador. Sé consciente de su existencia. Acudir a un psicólogo es lo mismo que acudir a un ortopeda. En ambos casos, si tienes un problema, debes buscar ayuda profesional. Aislar las emociones que no son parte del juego es esencial para el éxito. Rincón del entrenador. El control emocional no es necesario solo para el éxito de los jugadores, también es esencial para tu éxito como entrenador. También tú debes aprender a controlar y a regular tus emociones. Si lo consigues, no solo mejorarás tu salud, sino que también serás más eficaz como entrenador. Como entrenador, debes alcanzar un estado en el que tus decisiones no se ven influidas por tus sentimientos, sino solo por tu análisis profesional. Cuando te sientas abrumado por las emociones, ira, alegría, decepción o todas juntas, aprende a no reaccionar, ni con tus jugadores ni con la prensa. Respira hondo un par de veces, cálmate y consigue controlar tus emociones. Entonces sí, puedes reaccionar. Lo último que necesita un jugador en los momentos calientes de un partido, con los sentimientos amenazando con superarle, es un entrenador que no sabe controlar sus emociones. Si tú no eres un buen ejemplo para tus jugadores, no podrás exigirles a ellos un control emocional. Practica lo que predicas. Un entrenador que se pone histérico en el campo no ayuda a sus jugadores. Tal y como ya hemos dicho, es en los entrenamientos donde hay que practicar el control y la regulación emocional. Tú debes, como entrenador, hablar de ello con tus jugadores y exigirles que trabajen el control de sus emociones. Si quieres evitar las tarjetas amarillas y rojas, no debes consentir comportamientos impulsivos en los entrenamientos. Puedes hacerlo ensayando situaciones de partido especiales que hacen surgir sentimientos fuertes que pueden hacer perder el control o perjudicar la concentración. Situaciones como encajar un gol justo después de haber marcado, recibir una patada, una lesión grave de un compañero, la expulsión de un jugador. Ya hablaremos de estas situaciones más adelante en el libro.